Un cambio político histórico. El partido Sinn Féin se convirtió por primera vez en su historia en el partido más votado en Irlanda del Norte y podría alcanzar una mayoría parlamentaria que le permitiría dirigir el nuevo gobierno de ese país que integra el Reino Unido junto con Inglaterra, Gales y Escocia. Sinn Féin en su momento fue el brazo político del grupo IRA. Es de tendencia republicana. Por años movió las banderas de la reunificación de su territorio con la República de Irlanda. Décadas atrás, bajo su dirección, católicos pro-irlandeses combatieron contra los lealistas protestantes pro-británicos. Pero durante la más reciente campaña, Sinn Féin evitó abordar la cuestión de la unificación y se concentró en temas que eran prioritarios para los ciudadanos, como los temas sociales, el desempleo, el crecimiento económico y la salud. Pero después de los comicios, la líder de Sinn Féin, Michelle O'Neill, ha llamado a un fuerte debate sobre la unidad de Irlanda. Pero más allá de ese debate, la prioridad ahora mismo, en este momento en ese país, es la formación de un gobierno. El partido más votado designa al ministro principal del Ejecutivo Autónomo, mientras que la segunda formación en número de apoyos nombra al viceministro principal. Los cargos tienen prácticamente la misma importancia. Así por lo menos lo indican los acuerdos del Viernes Santo de 1998. Lo que buscan es un equilibrio de poderes y que tanto católicos como protestantes tengan que ponerse de acuerdo a la hora de gobernar. Pero el DUP, que es el Partido Democrático Unionista, ya dijo que no formaría gobierno hasta tanto no haya una fecha para una nueva negociación del Protocolo de Irlanda. El Protocolo de Irlanda es ese acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para materializar el Brexit y así evitar levantar una frontera entre las dos Irlandas, porque precisamente los acuerdos del Viernes Santo impiden cualquier tipo de frontera entre esos dos territorios. A grandes rasgos, pues ese es más o menos el panorama político actual en Irlanda del Norte. En unos minutos vamos a profundizar, pero ¿cómo ha llegado hasta esta instancia el Sinn Féin después de años de guerra y de conflicto? Se lo explicamos a continuación. 10 de abril de 1998, el acuerdo de Viernes Santo pone fin al conflicto en Irlanda del Norte. Los enfrentamientos entre los unionistas protestantes, junto al ejército británico por un lado, y los republicanos católicos por otro, se sucedieron durante 3 décadas. Un conflicto territorial y religioso que tiene sus raíces en la partición de Irlanda en 1921, cuando 6 condados del norte de la isla permanecieron dentro del Reino Unido. En la actualidad, los 2 millones de habitantes de Irlanda del Norte están divididos, casi a partes iguales entre católicos y protestantes. El 30 de enero de 1972 sucedió el Domingo Sangriento, cuando los soldados británicos abrieron fuego contra una manifestación en Derry, matando a 14 personas, convirtiéndose en un símbolo de la causa republicana norirlandesa. El IRA, el ejército republicano irlandés, se embarcó entonces en un ciclo de violencia y ataques, como sus enemigos unionistas. No fue hasta los acuerdos de 1998 cuando el Sinn Féin, la rama política del IRA, comenzó a jugar el juego democrático dentro de la nueva Asamblea de Belfast. En 2005 el IRA acabaría abandonando oficialmente las armas. 2 años después, junto al Partido Unionista Democrático DUP, el Sinn Féin participó por primera vez en el Ejecutivo de Irlanda del Norte, en la persona del antiguo líder del IRA, Martin McGuinness. Los partidarios del permanecer dentro del Reino Unido han sido la primera fuerza política hasta 2022. Pero el Brexit ha socavado esta nueva paz, porque el acuerdo del Viernes Santo prohíbe cualquier frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y con el Brexit se puso en duda. Los europeos prevén el control aduanero de las mercancías que pasan entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Un protocolo que ha sido muy criticado por Londres y los unionistas hasta el día de hoy y que ha provocado graves trastornos en la cadena de suministros de Irlanda del Norte. Los precios se dispararon y la sensación de estar abandonados creció entre la población. En la primavera de 2021, los barrios protestantes estaban en llamas y hubo enfrentamientos entre algunos jóvenes y la policía, una señal de que el conflicto sigue vivo en la mente de la gente. En Belfast, los muros siguen separando a los republicanos católicos y a los unionistas protestantes. Bueno, pues para este pasado tan convulso que ha vivido Irlanda del Norte, uno pensaría que, dado el contexto actual, el Brexit y pensaría uno que tal vez la alternancia política parece ser saludable para la política de ese país. Por más de 100 años gobernaron protestantes que apuestan por mantener ese estrecho nexo que los une con el Reino Unido. Pero ¿qué futuro puede esperar Irlanda del Norte con un parlamento en donde la fuerza con más escaños representa otro tipo de intereses? La líder del Sinn Féin, Michelle O'Neill, da algunas luces al respecto. Escuchemos.
Hoy se inicia una nueva era. Creo que nos brinda a todos la oportunidad de reimaginar las relaciones en esta sociedad, sobre la base de la equidad, sobre la base de la igualdad y sobre la base de la justicia social. Independientemente de los antecedentes religiosos, políticos o sociales, mi compromiso es hacer que la política funcione. Bueno, tema muy profundo con múltiples puntos para analizar. ¿Qué significa entonces el triunfo de Sinn Féin para la política norirlandesa? ¿Existen las condiciones para un posible referendo de reunificación o de independencia de este territorio del Reino Unido? Mucho se está especulando sobre eso. ¿Qué peso ha recaído entonces sobre Irlanda del Norte tras el Brexit, gracias al protocolo firmado entre Londres y Bruselas? ¿Qué logros catapultaron al Sinn Féin hacia la preferencia de los votantes, tal y como lo han dicho en las urnas en días recientes? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué papel tiene su actual líder Michelle O'Neill? Lo vamos a analizar en el debate de France 24 y para analizar ese tema saludamos al doctor Daniel Nina. Él es jurista y científico social docente de la Universidad de Puerto Rico. Está conectado vía telefónica desde la ciudad de San Juan y desde Londres se une a esta conversación Eva Millán. Ella es analista internacional, también es corresponsal en el Reino Unido e Irlanda para la cadena española Antena 3. Ella se encuentra conectada desde la ciudad de Londres. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Los pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Comienzo entonces con Eva, que está conectada desde la ciudad de Londres, la capital británica, preguntándole como punto de partida para el debate. Eva, primero que todo, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es el balance que usted hace de esta campaña, de este proceso democrático en el que el Sinn Féin resultó triunfador en estas elecciones regionales? Bueno, lo primero, buenas tardes. Lo teníamos bastante claro porque los sondeos habían apuntado ya a que era inevitable esta victoria del Sinn Féin, esta victoria histórica. Era imparable, era una nueva marea y una marea de cambio. Este cambio, sin embargo, por primera vez no está tan relacionado con la cuestión que siempre ha monopolizado la vida en Irlanda del Norte, que es la continuidad del dominio británico en Irlanda del Norte o un cambio y atreverse a pensar en un futuro potencial en el que el Reino Unido no tenga voz, ni voto, ni presencia y que sea un territorio completamente independiente del gobierno británico. En este caso, a pesar de la victoria del Sinn Féin, no lo ganó por esta promesa, es decir, no fue la posibilidad de un fin de ese reinado de Reino Unido que habíamos visto durante tantas y tantas décadas y que ha causado tantos enfrentamientos por las dos partes, sino que el Sinn Féin tuvo una estrategia muy inteligente que también la había probado en Irlanda, es decir, en la República de Irlanda, la parte que sí es parte de la Unión Europea, que es la de apartarse relativamente de ese discurso anterior y meterse en la política pura y dura. ¿Y cuál es la política? El coste de la vida, la necesidad de una sanidad mejorada, la vivienda. Es una cuestión que el Sinn Féin ha sido muy, muy inteligente a la hora de vender la necesidad de garantizar un acceso mejor a la vivienda cuando es uno de los grandes problemas en Irlanda del Norte y también en la República de Irlanda. Con lo cual lo que hemos visto realmente ha sido ese giro por parte del Sinn Féin, que ha tenido la audacia de entender que si quería recabar tenía que dejar un poco el discurso del pasado y meterse en política real, porque realmente es que el Sinn Féin ya era parte del gobierno, con lo cual ya no eran los outsiders de hace 15 años, por ejemplo, cuando se planteaba la posibilidad de un gobierno conjunto a partir de esos acuerdos del Viernes Santo que comentabais tan buenamente en el vídeo. Doctor Daniel Nina, le doy también la bienvenida al programa y también la misma pregunta como punto de partida para este análisis, su balance de esta campaña, de este proceso democrático allí en Irlanda del Norte y lo que usted puede interpretar de este triunfo de Sinn Féin allí en Irlanda del Norte. Sí, muchas gracias por la invitación. Aquí desde San Juan de Puerto Rico, me excuso por la cámara, pero yo estuve en febrero en Belfast y fui allí a ver a mis viejas amistades. Había hecho un trabajo al fin de la década del 90, luego del acuerdo de Viernes Santo, y vuelvo 20 años después y me encuentro, como dice la compañera que está en el programa conmigo, que la política de lo pragmático se empezó a imponer por algo curiosísimo. Sinn Féin descubre que la modernización, el desarrollo socioeconómico en bienestar de su población católica, pero también de la protestante y otros,
se alcanzaba mejor dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea. Y ese es un detalle bastante interesante lo que uno descubre allí cuando habla con personas, viejas amistades que le han dedicado toda su vida a la lucha, que una vez se empieza a dar la salida de Inglaterra del Brexit, o el Brexit, y empiezan a mermar los fondos públicos que venían de la Unión Europea, es decir, de Bruselas, que habían adelantado mucho desarrollo socioeconómico allí, la gente se empieza a resentir. Y esto a mí me parece interesante porque es un tipo de colonialismo pragmático que busca otra relación, la diríamos nosotros de esta forma, de integración a otro mercado de desarrollo socioeconómico, donde Inglaterra y la política de aislamiento británico, para ellos se convierte en una bandera de lucha, es decir, la unificación con Irlanda, la República en este momento puede promoverse para mantenerse dentro de la Unión Europea vis a vis el contrapunto. Y esto el contrapunto de salirse y estar con Inglaterra marginado o con otro tipo de proyectos socioeconómicos. Sí. Eso a su vez se marca entonces con el Partido Unionista, que llega segundo, que había estado liderando antes, que se quedan sin proyecto político. En otras palabras, el proyecto político de ellos también se había beneficiado de la unión con el mercado de la Unión Europea y los beneficios que eso trae en desarrollo puntual. Porque claro, eso sí descubrió, había llegado mucho desarrollo puntual que la gente se había beneficiado. Y es una reacción un poco en un pragmatismo político de mantenerse en la Unión Europea. Vamos en unos minutos ya a analizar ese tema de esa posible unión, de ese referendo que tanto se está comentando, de ese posible retiro del Reino Unido que mucho se ha especulado en los medios de comunicación en los últimos 2 días. Quiero preguntarle al doctor Daniel, ya le voy a dar la palabra a Eva solo para hacer la ronda a la inversa, sobre el simbolismo que tiene que Sinn Féin sea ahora el partido político con la mayor cantidad de escaños en el Parlamento de Irlanda del Norte. Ya veíamos el contexto de la lucha armada que se ha librado allí, el contexto que vivieron a lo largo de las negociaciones y lo que está viviendo Irlanda ahora después del Brexit. ¿Qué significa para la política de este país que Sinn Féin tenga más escaños en el Parlamento? Significa que la ministra principal podría ser la compañera O'Neill, y dentro de los acuerdos de paz del 1998 y la ley de Irlanda, tendría que ir de la mano con el candidato del segundo partido, que es el Partido Unionista, los cuales al momento están diciendo que no van a conformar eso, así que va a haber una crisis constitucional interesantísima. Si ella acepta el puesto, pero el otra parte no la acepta, no sé cómo se resolvería eso en este momento, porque técnicamente eso es lo que dicen los acuerdos. La voluntad popular, que es algo que por lo menos en mi experiencia cuando estuve en Irlanda a fines de la década de los 90 y cuando se hagan los acuerdos como ellos lo proyectaban, es que era un problema de generaciones, porque la población católica tiende a crecer más que la población protestante. Y ellos habían marcado que en 15, 20 años iba a haber un cambio demográfico que les iba a permitir ganar las urnas del poder. Eso tal parece que se da ahora en el 2022. O sea, nada es que uno no esté pronosticando, pero es interesante esa idea de lo que era una tendencia demográfica que tiene un resultado. Claro. Más allá del simbolismo, por lo menos, y con esto termino, el simbolismo histórico del momento de la partición en 1921 y ahora la posibilidad de que por primera vez los católicos, que es una población real en la Irlanda del Norte, puedan dirigir, pues, a los que hemos creído en esa tendencia, pues algo muy interesante. Pero no sin lugar a dudas se puede excluir que hay otra población que no piensa igual y que existe. Sí. Lo que pasa es que el modelo irlandés para mí, y yo viví mucho en Sudáfrica y visto el de Irlanda es un modelo muy exitoso en algunas cosas. Contuvo la violencia. Y eso para mí es muy importante para que la gente racionalmente hable y llegue por procesos electorales a una posición u otra. El proceso irlandés ha sido exitoso en ese sentido. Exitoso en ese sentido. Eva, opiniones sobre este punto, sobre el simbolismo que tiene que Sinn Féin llegue al Parlamento con mayoría de escaños. ¿Cuál es su opinión? Pues es muy similar a la que comentaba el doctor, porque efectivamente es una cuestión generacional. Hay que pensar que hay muchísimas generaciones de votantes que no vivieron lo que se llama los Troubles, que son esos años en los que había habido pues, los asesinatos constantes del IRA. Es decir, no ha habido una destoxificación del IRA, pero el IRA lógicamente ya no existe como existía. Sí que es cierto que hay pues, ciertas actividades paralelas y paramilitares que lógicamente continúan y que a raíz del Brexit pues, se ha
se ha continuado, incluso ha empeorado la situación, pero efectivamente ha habido un cambio generacional, ya no solo porque los católicos sean mayores, sino porque en los dos bandos efectivamente hay muchos votantes que ya no sufrieron eso y a raíz de eso pues ya no es impensable que un votante, ya no diría unionista, pero que alguien que ya no está militando en ninguna de las dos áreas, ni unionista ni republicano, que esa es la cuestión. Por ejemplo, tenemos un partido que se ha disparado también en estas elecciones y que es el tercer partido y quien dice que eso se le escapa completamente, que ellos no les importa si es unionismo o ser republicano, sino que es una cuestión de garantizar un nivel de vida al nivel de lo que merecen los ciudadanos de Irlanda del Norte. Y esos votantes son los que están proliferando cada vez más. De ahí que el simbolismo del Sinn Féin sea muy fuerte cuando nos centramos, por ejemplo, en las comunidades más acérrimas del unionismo que consideran todavía hoy que el Sinn Féin son literalmente asesinos. Esto es lo que uno recibe cuando habla con ciertos sectores, pero en general ya hay esa detoxificación del Sinn Féin y que es a raíz de que ya no se posiciona necesariamente todo el electorado en torno a continuidad en el Reino Unido o ruptura. Claro, además que es una generación que ha vivido prácticamente lo mejor de los dos mundos. Vivió toda la recuperación del país después de los acuerdos, vivió lo mejor que le pudo ofrecer el Reino Unido desde Londres, pero también vivió ese milagro económico que ha tenido Irlanda dentro de la Unión Europea, ese crecimiento importante y destacado. Vivió prácticamente en la mitad de los dos mundos y tiene una visión que creo que pocos países tienen de lo mejor que puede tener cada una de las partes. Eva, continúo con usted allí en la ciudad de Londres para terminar este tema electoral y cómo están los partidos allí. Como usted entenderá, en América Latina este es un tema muy ajeno y me toca meterme con preguntas muy minuciosas. Y quiero que nos cuente sobre el Partido Democrático Unionista, el DUP, que muchos pronosticaban una debacle electoral, que iba a ser una gran caída a nivel político después de estas elecciones, pero se quedó con 25 escaños, son solamente 3 menos de los que ya tenía. Sí, pierde esa primera posición, pero sigue siendo un partido fuerte entonces en el Parlamento. Efectivamente, se hablaba, como decías, de una debacle, solo ha perdido 3 y está solo 2 por debajo del Sinn Féin. Esto lo que nos revela ante todo es una Irlanda del Norte completamente dividida a la mitad, si lo analizamos desde un punto de vista de unionismo o republicanos. Pero a partir de ahí su poder es muy poderoso, muy fuerte, porque son los que pueden decidir si efectivamente va a haber gobierno o no. Porque los acuerdos de Viernes Santo lo que establecieron es que tienen que dividirse el poder, independientemente de los resultados, tienen que compartir el poder. El que tenga más escaños es el ministro principal, que es el equivalente a un primer ministro o un presidente. En este caso no es de la República, porque lógicamente vivimos en una monarquía, pero es el que es la mayor autoridad. La cabeza del gobierno, del Ejecutivo. Efectivamente, el jefe del Ejecutivo y del número 2, pues el número 2 del Ejecutivo. Esto está establecido en los acuerdos de Viernes Santo, pero es que tampoco tiene legitimidad el Sinn Féin para mantener que sus resultados han sido tan espectaculares como para que el DUP haga lo que ellos digan, porque efectivamente son solo 2 diputados menos. ¿En qué momento nos encontramos? Pues que este viernes hay la primera reunión de este Parlamento y el DUP debería denominar quiénes quiere que sean los ministros en este potencial gobierno, pero ellos han dicho ya que no, porque tienen un problema muy serio, que es lo que se acordó para solucionar la cuestión del Brexit. Y lo que se acordó podemos hablarlo más adelante, pero a partir de ahí ellos dicen que de momento no van a nominar a nadie. No es que sea su problema el Sinn Féin, el problema es lo que se denomina el Protocolo de Irlanda del Norte y ahí es donde ahora mismo tenemos este bloqueo fundamental. Si pasamos 24 semanas sin formación de gobierno, los norirlandeses tienen que volver a las urnas. Eva, estamos terminando de restablecer la conexión con el doctor Daniel. Nina, continúo entonces con usted. Usted ya se aproxima a la siguiente pregunta que yo tenía y era estas declaraciones de Jeffrey Donaldson, que es el líder del DUP, que dice que, pues como usted lo menciona, no van a nominar a nadie hasta tanto no lleguen a una mesa de negociación, digámoslo así, para volver a conversar sobre ese protocolo que pactaron Londres y Bruselas. ¿Esta no sería una forma tal vez de sabotearle un poco este triunfo a Sinn Féin en términos políticos? ¿Cómo lo vio usted? Es una forma de sabotear en el sentido de que pueden jugársela unas nuevas elecciones dentro de 6 meses y quizá en esas nuevas elecciones lograr un vuelco, es decir, volver a ser la fuerza con más escaños en el Parlamento. Pero independientemente de los resultados de estas elecciones, el protocolo de Irlanda del Norte para ellos es una cuestión completamente estructural. Ellos consideran que la solución que acordó el gobierno británico, es decir, el gobierno de todo Reino Unido, para evitar la peligrosa reimposición de una frontera entre las dos Irlandas, es decir,
del Reino Unido independiente post-Brexit y la República de Irlanda, un miembro de la Unión Europea, fue pasar la frontera en la práctica a lo que se llama el Mar de Irlanda, es decir, este estrecho que separa la isla de Gran Bretaña, que es Inglaterra, Escocia y Gales, de la isla de Irlanda, en la que conviven dos países. Esto para ellos significa que Irlanda del Norte se acerca a la República de Irlanda, con lo cual ese miedo de la unificación de repente no es algo impensable, porque desde un punto de vista normativo están funcionando casi de la mano, porque así lo estableció el gobierno de Londres, basado aquí sin pensar en las ramificaciones que tendría en su día, una vez aplicado el protocolo de Irlanda del Norte, sobre un territorio que sigue siendo un territorio de alta tensión, con lo cual el DUP sí puede estar jugando a política, pero para ellos es una cuestión completamente estructural y hasta de esencia de lo que es su proyecto, que es el unionismo y la continuidad en el Reino Unido, a pesar de que ha sido el gobierno británico el que los ha vendido. Claro, ya tenemos otra vez conexión con el doctor Nina en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Doctor, le estaba preguntando a Eva sobre esas declaraciones de Jeffrey Donaldson, el líder del DUP, quien ha dicho, como lo mencionaba ella, que no va a nominar un gobierno o a sus ministros hasta tanto Londres no se siente a negociar nuevamente ese protocolo con la Unión Europea, porque según lo que, desde el punto de vista que ellos lo ven, no les beneficia, no le beneficia a Irlanda del Norte lo que fue pactado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un poco una metáfora puertorriqueña, es el colonialismo dentro del colonialismo, y esto a mí me parece interesantísimo. Irlanda del Norte piensa que su modernización está en la República Irlandesa porque materialmente hablando tiene un desarrollo socioeconómico mayor que el contraparte del Reino de Inglaterra. Y eso crea unos problemas muy interesantes sobre el futuro. Lo que percibí cuando fui allá en febrero era que la salida del Brexit había causado un tipo de disloque biopsicosocial, si puedo decir eso, donde las dos facciones históricas, la católica y la protestante, veían que la solución de unirse a Inglaterra no era materialmente la que más les beneficiaba, por algo que dijo la compañera. Es decir, la gente piensa en sus necesidades básicas, en empleo, en un nivel de modernización que tenga obras públicas, que era lo más importante que los irlandeses del norte habían visto a partir de la Unión Europea. Por lo tanto, en las entrevistas que hice, la gente, protestantes o no, planteaban que para los protestantes este momento era muy difícil porque la desunión con una Inglaterra, que Inglaterra dentro de la Unión Europea era atractivo para ellos, Inglaterra fuera de la Unión Europea no lo es. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a una crisis constitucional porque hay una constitución o una ley orgánica que determina la situación. No cumplir con la ley no es que va a revertir en violencia, no me parece. No me parece porque ya ha habido más de una generación que ha estado en esa lógica, sí. Aunque yo tengo la posibilidad de utilizar la violencia para alcanzar distintos fines políticos, es decir, ni bueno ni malo, es la historia del país. Claro. Pero dentro de esa conversación en este momento hay que aguardar unos pocos días a ver cómo las aguas se calman. Lo que sí ha habido en Irlanda, y eso sí lo celebro, es que ha habido ya casi 25 años de aprender a hablar entre todos los grupos sociales. Y eso no indica que se va a perder en este momento. Por lo tanto, los irlandeses, las mujeres y hombres de bien, en la política deberán encontrar una solución. Doctor, usted lo menciona, una crisis política prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué posición tienen ahí? Puntos clave. Bruselas, que ya dijo que no tiene nada que negociar de este protocolo de Irlanda. ¿Qué posición tiene Londres? ¿Qué posición tiene Dublín y Belfast al respecto sobre una posible negociación o una crisis política que se desate a través de esta negativa del DUP? Bueno, es mi impresión que Sinn Féin va a liderar la conversación porque a ellos les interesa un movimiento que les dé más poder y no menos poder. Así que Sinn Féin va a liderar esto en cuestión. El debate interno de Inglaterra no es de fortaleza, sino es muy complejo. Yo viví 5 años en el Reino Unido y creo que bajo Boris Johnson y todos los problemas que tienen esta coyuntura política, ese proyecto político del Partido Conservador no está en fuerza, sino está en una cautela para no debilitarse y no convocar unas elecciones prematuramente que pueda hacer un cambio político.
Dentro de esa conversación, Bruselas tiene cosas que atender, deudas que pagar y obligaciones económicas que surgen, como el conflicto en Ucrania. Y dentro de eso, creo que, en mi impresión, la facción protestante no es que esté debilitada, tiene, como dijo bien la compañera, 25 escaños y con eso tiene una conversación a seguir, es decir, no es cualquier fuerza. Claro. Pero lo que pasa es que culturalmente, eso es lo que quiero matizar, el conflicto de Irlanda, el cual por muchas razones desde Puerto Rico hemos seguido, porque históricamente Puerto Rico ha estado muy vinculado a Irlanda, pero Sí. por otro lado, personalmente del 96 al 2000 trabajé allí, participé allí, y ahora cuando uno vuelve, creo que es un momento de una confusión temporera. La fuerza que debe capitalizar en este momento, en mi interés, o mi impresión, va a ser Sinn Féin, porque es histórico lo que ha pasado y tiene el momentum de aunar fuerzas a partir de Sí. una utilización creativa de la Unión Europea, utilización creativa, que se la da algún tipo de unificación con el sur, porque no va a ser con Irlanda. Sí, doctor. Eso determinará este tiempo a seguir. Bueno, ya estoy un poco más allá de la mitad del programa. Eva, doctor Nina, quiero que hablemos de la estrategia que tuvo Sinn Féin para dar ese cambio, para lograr convencer a más votantes en estas elecciones y poder acercarse a otro tipo de sectores de la sociedad norirlandesa, más allá de los trabajadores, que era prácticamente su base electoral. Comienzo por Eva en la ciudad de Londres. ¿Cómo fue ese cambio de estrategia? ¿Qué tanto influye la imagen de Michelle O'Neill en este cambio estratégico? Pues como comentaba antes, fue la inteligencia que han tenido de hablar de las cuestiones que realmente importan a los ciudadanos. Al final, en cualquier proceso electoral, en gran parte del mundo, de lo que se habla es del coste de la vida, de lo que se habla es de acceso a la vivienda, de lo que se habla son de oportunidades laborales. Y ahí el Sinn Féin, como decía antes, tuvo la astucia de querer capitalizar ese debate cuando el DUP mantuvo una postura quizá más encajada en el problema que ellos tenían, que era el protocolo de Irlanda del Norte. Entonces, al final, el DUP no es que no mostrase continuidad o cambio, simplemente estaba encajado en una cuestión cuando el Sinn Féin demostraba dinamismo. Y ese dinamismo es un poco el que ha logrado movilizar al electorado, y esa movilización es la que le ha dado ese pequeño impulso que necesitaba. Porque recordemos, no hay tanta diferencia entre los dos partidos, son 2 escaños, es prácticamente residual, pero lo que importa es al final el ganador, y el ganador es el Sinn Féin y es el que lleva la batuta. Estoy de acuerdo con el doctor en que tiene que ser el Sinn Féin el que ahora demuestre que efectivamente ellos tienen una agenda más allá de lo que es la unificación, que había sido su discurso histórico, y ahora lo tienen que demostrar. Pero tienen un problema grave, ellos no pueden gobernar en solitario. No es como en otros países, que uno puede exponerse a que siempre se ha derrotado en votaciones parlamentarias porque no cuenta con mayoría absoluta. Aquí es imposible la formación de un gobierno si el DUP no acepta, si el DUP no cumple su parte, que es la de efectivamente decir, bien, somos el número 2, hagámoslo y garanticemos que Irlanda del Norte fructifica de la manera que necesitamos, y sobre todo porque efectivamente había muchos proyectos en movimiento. A partir de ahí, si dentro de 6 meses el electorado tiene que volver a las urnas porque el DUP paralizó todo, quizá puedan acabar pagándolo, porque efectivamente a los ciudadanos, cuando en un contexto como el actual, que estamos con un 10% de inflación en Reino Unido, lo que les preocupa es llegar a fin de mes. Y ese llegar a fin de mes, cuando el gobierno está paralizado y están hablando de esencias que quizá a pie de calle importan menos, podría pagarlo el DUP. Y eso es algo que inteligentemente el Sinn Féin puede volver a aprovechar, que es centrarse en las cuestiones que importan a la ciudadanía, dejar al DUP siempre ser el partido un poco de la oposición, el enfadado, y ver qué ocurre a partir de ahí. Pero ha sido sobre todo eso, la inteligencia de capitalizar lo que importa al ciudadano. Sí. Doctor, hablemos de la figura de Michelle O'Neill, una mujer joven, inmersa en la política norirlandesa, un cambio completamente radical, viendo los antecedentes políticos que tiene esta formación. ¿Qué representa ella como tal para este partido? El simple hecho que no esté ligada al IRA ya representa un punto de ruptura grande. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo lo voy a analizar desde 3 particularidades. Hay una serie de televisión que es buenísima, que se me olvida el nombre, de unas niñas en Irlanda del Norte que viven en su pubertad, en la escuela, esto y lo otro, y de repente lo que me marca a mí son los cambios culturales. Su preocupación política no es solo el estatus con Inglaterra, sino son otros asuntos. ¿Cómo voy a hacer mi futuro? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Esa preocupación viene de los acuerdos de paz desde el 98 y viene de la guerra que se libró desde 1970
hasta el 2000, hasta 1995 básicamente. Pero dentro de esa conversación creo que O'Neill trae la idea para todos nosotros en la narrativa de que no hay una vinculación con el pasado. Pues no necesariamente, porque el pasado ya fue pasado y es un momento de recomponer el país. Porque creo, y escuchando a la compañera analista, y cuando estuve ahora, que estuve en los dos lados, estoy yendo muy frecuente a Irlanda, y veo lo que está pasando, pienso que el espejo más atractivo para la gente de los 6 municipios o 6 counties es Irlanda, la República, que tiene un desarrollo macroeconómico impresionante y es una puerta de éxito en el diálogo con otra Europa que tiene otros problemas. Por lo tanto, para O'Neill, para Mary O'Neill, esta conversación es el cambio cultural. Es lo que veo en esa serie de televisión y veo en tantas cosas que me parecen interesantes. Irlanda vivió un cambio cultural que permite superar la vieja guardia y mantenernos históricamente ligados a esa vieja guardia, pero no necesariamente como un referente a seguir. Es decir, el referente es la paz, el referente es el consumo, es la mercadotecnia, el referente es un crecimiento económico, pero no es necesariamente los murales impresionantes que hay en West Belfast, en los 2 campamentos cruzados por la frontera, que donde uno ve esos murales que son el principal atractivo turístico. No es lo que han hecho en la Riviera allí de Belfast, sino es ir a ver los murales y hay gente que son paseadores, son guías turísticos del pasado. Pero esto es el pasado. Ahora creo que ella plantea un futuro que es su mejor espejo, no es ella. Por más atractiva que sea tener una mujer, su mejor espejo es Irlanda, la República, que es muy atractivo para los irlandeses del norte. Ese es el futuro a seguir, el económico. Eva, aquí en América Latina, conversando con algunos de los televidentes a través de las redes sociales, muchos se mostraron muy interesados en conocer un poco más a profundidad ese debate nacional que ha despertado precisamente Michelle O'Neill allí en Irlanda del Norte. Después de los resultados de estos comicios, ya abrió ese debate nacional sobre una reunificación con Irlanda. Esto en términos legales, yo sé que usted es periodista, puede que no conozca a profundidad la ley de este país, pero ¿es viable un referendo, un proceso de reunificación en el mediano largo plazo? ¿Esto es viable? ¿Puede que Londres lo permita? ¿Esto cómo puede transitar? Pues esto está todo recogido en la ley. Aquí cubrir Reino Unido significa conocernos la ley y habernos estudiado los acuerdos de Viernes Santo. Pues bien, está muy claro en qué momento tiene que haber este potencial referendo de unificación. Y de acuerdo con los acuerdos de Viernes Santo es cuando está claro que hay un cambio social que apoya potencialmente una reunificación. ¿Cómo se nota un cambio social? Lógicamente solo en un reparto de escaños. Entonces, el otro día escuchábamos a la presidenta del Sinn Féin, que es Mary-Lou McDonald, también una mujer con un perfil muy interesante, igual que el de Michelle O'Neill. Son 2 personas, como decía el doctor, completamente ajenas a la vieja guardia, y esto es lo que ha ayudado muchísimo. Pues bien, Mary-Lou McDonald, que es la que ha sustituido al famoso Gerry Adams, ¿no? Aquella persona tan vinculada para bien o para mal con el IRA, ha dicho que en un plazo de 5 años podríamos plantear la posibilidad de un referéndum. Sin embargo, aquí la última palabra la tiene el gobierno británico, y el gobierno británico ya ha dicho que ahora mismo el reparto parlamentario muestra que un 58% de fuerzas políticas o bien apoyan la continuidad en Reino Unido o no quieren un cambio constitucional. Con lo cual, de momento, no se darían lo que aquí en Reino Unido se conocen como las condiciones favorables para la celebración de un referéndum, que es aquí algo, de momento, pues completamente remoto hasta que esté muy claro, y solo puede estar muy claro, por ejemplo, pues si en un parlamento de 90 escaños, como es el de Irlanda del Norte, de repente el Sinn Féin logra 58 escaños. Ahí estaría claro que, lógicamente, un partido que apoya la reunificación con Irlanda gana hasta ese nivel. Estamos hablando de que la ciudadanía, lógicamente, no le hace ascos a la posibilidad de una unificación con Irlanda. De momento, no parece que estemos en ese escenario, porque efectivamente ya no solo la división de las 2 fuerzas políticas, 27 escaños y 25, sino que hay otras fuerzas políticas. Y la unión de esas fuerzas políticas es 58%, no necesariamente están de acuerdo con una reunificación, con lo cual es algo remoto de momento.
Muy remoto, queda claro, Eva. Gracias por esa explicación. Me queda un minuto de programa, por favor. Necesito hacer las conclusiones de lo que vendrá para Irlanda del Norte, para este momento político que está viviendo. Comienzo con el doctor Nina. Doctor, un minuto, por favor, puntual. Muy bien, puntual. El primer momento en 1916 fue el lunes santo, el lunes primero de la Semana Santa. Y el momento de conclusión fue el Viernes Santo. Es interesante, no solo son espirituales, sino que es un pueblo que a partir de su cosmovisión religiosa ha logrado muchas cosas. Podemos discrepar o podemos coincidir. En este momento, después de un cambio generacional, que es lo que estoy marcando, han pasado ya 25 años, ese cambio generacional, va a marcar un futuro racional de diálogo. No preveo en este momento lo contrario, porque las condiciones materiales no están puestas para eso. Sí, los momentos doctor. Tenemos mucho por las condiciones materiales. Eva, 30 segundos para la conclusión. La conclusión es que el gobierno británico realmente va a ser el que decida, porque ahora ha decidido descartar muchas partes del famoso protocolo de Irlanda del Norte, que es el gran bloqueo para el partido DUP. A partir de ahí, si lo satisfacen, el DUP no tendrá otra opción que formar gobierno con el Sinn Féin, porque eso son lo que establecen las pautas democráticas. Así que tenemos que ver lo que hace Londres en las próximas semanas. A Eva y al doctor Nina les agradezco, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Pueden seguir también con la programación de France 24. Sigan con nosotros.